Juan Yadó es un experto en turismo, pero también un articulista fino que escribe de distintos temas en los medios nacionales. Él está aquí con nosotros y lo hemos invitado para hablar sobre la situación del turismo, principalmente el impacto que está teniendo la crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos sufriendo aquí y en muchas partes del mundo. Se ha reabierto, han comenzado a reabrirse las actividades turísticas, los vuelos, algunos hoteles están operando a muy mínima capacidad, pero ¿cuál es la realidad que se está dando en ese sector, Don? Bueno, buenos días a todos. El turismo se está comenzando nuevamente, que yo creo que eso es una nota positiva. El 1 de julio fue la fecha en que se reabrieron los aeropuertos y los puertos del país y comenzaron a llegar aviones con pasajeros, aunque no en la cuantía y la frecuencia con que solía conseguirse antes de la pandemia. Pero, por ejemplo, ayer salió en un boletín que ya el aeropuerto de Punta Cana, que es el más turístico, o mejor dicho, el que más turistas recibe, tenía 70 vuelos programados para el resto del mes de julio. 70 vuelos programados. Eso comparativamente con lo que se recibía anteriormente, palidece, porque antes de la pandemia, ese aeropuerto recibía 500 vuelos semanales. Dicho sea de paso, es el aeropuerto que más turistas Pasajeros, recibe, sí. recibe más de un 65% de todos los visitantes extranjeros de vía aérea. Pero el hecho de que ya las líneas aéreas regulares y los vuelos charter están comenzando a llegar a Punta Cana es una clara señal de que el sector está retomando las actividades. Eso está sucediendo también en Cuba y está sucediendo en Cancún. En Cancún ha sido más vigoroso el despegue, porque de 200 y tantos hoteles que hay en Cancún, hay más de 70 hoteles abiertos, ya, con una baja tasa de ocupación de un 10%, pero están abiertos. Lo mismo está sucediendo con Cuba. En Cuba no se han abierto muchos hoteles, pero se han abierto los de los Cayos, porque Cuba ha adoptado una estrategia muy singular para controlar el impacto de la pandemia, y es la de concentrar la visitación turística en los Cayos, una manera de aislar a los extranjeros de la población. Pero eso eventualmente desaparecerá, esa restricción, y eventualmente volveremos a la normalidad. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué tiempo se tomará para que el sector vuelva a tener los mismos niveles de operación que tenía previo a la pandemia? Vi recientemente que Rafael Blanco Canto, que es un prominente empresario del sector, estima que se necesitarán entre 21 y 25 meses para volver a los mismos niveles Que se tendrían antes. de antes de la Sí, pandemia. Pero yo sí. pienso que todo va a depender de la rapidez con que los mercados emisores principales, que son Norteamérica y Europa, reactiven sus economías. Porque a pesar de que los viajeros tienen todavía, es presumible que tengan temor a viajar, lo más importante es que dispongan de los medios y los recursos para poder viajar. Y eso depende de la reactivación de Que las estén economías. trabajando, ¿verdad? Hay una serie de economistas que creen que hemos llegado a una recesión sin precedentes en la economía mundial,
De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice que esta ha sido la crisis económica más profunda que ha tenido la humanidad. Eso a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, de cualquier modo... Ahora, el Fondo Monetario está advirtiendo la posibilidad también de que esto desemboque en una crisis financiera enorme. Sí, No la tenemos todavía, pero... sí, bueno... Bueno, cuando dice la crisis más grande de la humanidad se refiere en términos económicos y sus repercusiones sociales. sí. No ha habido una parecida a esta que sea tan universal como esta. Y de la magnitud que tiene, por supuesto. De cualquier modo, véase de cómo se vea, el asunto es muy serio y las opiniones de los analistas difieren. Algunos creen que habrá una rápida recuperación. Yo estoy dentro de esos que creen que, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos ya ha comenzado a dar señales de que el empleo está creciendo de manera vertiginosa. Asimismo, Europa podría también retomar el sendero del crecimiento. Pero Estados Unidos perdió casi 30 millones de empleos. Y ha recuperado 5 o 6. Sí, exactamente. O sea, está muy lejos de llegar a la normalidad. Pero la diferencia es que Europa ha controlado la pandemia. Sí. Y Estados Unidos sigue ascendiendo de una manera vertiginosa, Juan. Porque en España, en Italia, casi ya no tienen casos nuevos. Pero en Estados Unidos todos los días hay cientos de miles nuevos. Sí, pero el hecho de que se haya acelerado el contagio en los Estados Unidos ha inducido a una serie de medidas de prevención en los diferentes estados. Hay estados en que se han impuesto medidas muy restrictivas y en consecuencia han logrado reducir el contagio significativamente, pero hay otros estados en que han sido más laxos, más permisivos con relación a la conducta de la población y el contagio ha repuntado. De todas maneras, esas economías como la de China y Estados Unidos y Europa tienen capacidades que le permiten visualizar inmensas. Una rápida recuperación. Pero rápida no quiere decir que va a ser de aquí a mañana. Eso puede ser... No. Juan, el problema es grave entre nosotros. Hay gente incluso que está proponiendo volver a encerrarnos, otra cuarentena, lo cual sería en línea contraria totalmente a la reactivación que se ha iniciado. Ciertamente. Pero ¿cómo se visualiza que vamos a controlar la expansión y que de la enfermedad y al mismo tiempo mantener la actividad económica? ¿Qué vamos a hacer para lograr eso, Juan? Que no lo hemos logrado. No lo logramos ni cuando estábamos encerrados. Bueno, cualquier respuesta que se le dé a esa pregunta es riesgosa. Es riesgosa. Porque hay demasiado imponderables. Pero yo diría que bajo las presentes circunstancias y debido al impacto tan negativo que esto ha tenido en la economía dominicana y particularmente en los sectores más vulnerables, y déjame decirte que según el Banco Mundial, el 41% de la población dominicana clasifica como vulnerable. El gobierno dice que solamente un 23% clasifica como pobre, pero hay otra franja de la población, más allá de los pobres, que están al borde de ser pobres. Y cualquier desequilibrio económico puede mandarlo nuevamente al segmento de los pobres. Por eso el Banco Mundial estima que el 41% de la población es vulnerable a este tipo de acontecimiento económico. Entonces, obviamente que ha habido un impacto sobre los medios de supervivencia de ese segmento de la población. Y en consecuencia, yo creo que no sería conveniente volver a imponer el tipo de restricciones que se impusieron al principio
de la pandemia en marzo y en abril, es decir, toques de queda muy restrictivos. Y en mayo. Y en mayo. Y en mayo también. Sí, Eso duró todo el mes de mayo hasta la mitad de junio. sí. Juan, Yo pienso que la estrategia debe ser focalizada en aquellos lugares donde se están experimentando la mayor cantidad de contagios, y eso significa Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago. sí. El sector turístico, ¿cuáles son las informaciones que tiene en cuanto a cantidad de hoteles que están en operación? Sí. ¿Cómo se está moviendo el sector en la zona básica, ¿verdad? Punta Cana, la zona turística nuestra. Sí. Bueno, yo noto que la reapertura de hoteles va lenta. Nosotros tenemos aproximadamente unos 500 hoteles en el país. Desafortunadamente, el Ministerio de Turismo ha realizado una muy pobre labor en la producción y el mantenimiento de los datos que permitan hacer análisis certeros. Pero en la franja de Bávaro Punta Cana, que es donde se concentra más de la mitad de las habitaciones hoteleras de clase mundial, ahí no deben haber más de 10 hoteles abiertos actualmente. Es decir, veo en los boletines que me llegan que algunas de las cadenas están anunciando la apertura de sus hoteles para agosto, otras están anunciándola para septiembre, otras están abriendo algunos hoteles y no todos los que tienen. Por ejemplo, AM Resorts, que es la cadena americana que tiene aproximadamente 12 o 15 hoteles aquí en el país. Solamente está abriendo 2 o 3 de ellos. Y eso es muy natural, muy lógico, hasta que no se genere un flujo de visitantes que amerite que se abran más hoteles. Pero con las informaciones que están llegando a nivel internacional de lo que pasa en República Dominicana, es muy difícil que se incremente. Ayer veíamos una información de Italia. Italia limitó solo a 10 países en el mundo que no pueden entrar sus conciudadanos a Italia. Y ahí está República Dominicana dentro de los 10. Sí. Bueno, eso es para los dominicanos que quieran viajar a Italia. Sí, claro. Pero somos percibidos como un país riesgoso. Riesgoso. Entonces, si esa información existe Sí. en Europa, en Norteamérica y en otros países del mundo, La recuperación del sector será más lenta todavía. Obviamente que tenemos que darle la más alta prioridad a detener los contagios y a contener los efectos de la pandemia. Bueno, por de pronto, Juan, pasamos una prueba que fue las elecciones esta semana, que se temía que le íbamos a sumar también una crisis política institucional a la de la pandemia y la económica y social. Eso ha sido ¿Cómo te sientes y qué eso ha sido un enorme ves como un desafío enorme mundial? alivio. Un enorme alivio, y no solamente para el mercado cambiario. Yo pienso que eso era sumamente peligroso para la institucionalidad dominicana. Sí. Y yo realmente estaba muy aprensivo con relación a eso, porque de nosotros no poder transitar por la contienda electoral como lo hicimos, nosotros poníamos en peligro la estabilidad política y macroeconómica, ambas cosas. Hay que tomar en consideración que la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica han sido pilares fundamentales del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años. Y eso, por cierto, acaba de salir un libro que se llama Gazebo, que es un enjundioso análisis de la economía dominicana con miras hacia el futuro, donde ellos hacen, los autores, que son
dos economistas extranjeros contratados por el Grupo de Competitividad y Productividad. Un grupo que no se sabe quiénes lo componen, porque el libro que está encuadernado con carátula dura no dice quiénes son los miembros de ese grupo, pero bueno. Esos son los empresarios más sobresalientes de la República Dominicana. Parece que sí, pero el libro es obviamente un excelente análisis. Yo no lo he leído todo, pero he comenzado a leerlo. Y ahí se hace la afirmación de que la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica han sido factores determinantes en el crecimiento económico. Y en consecuencia, si por alguna razón las elecciones no se daban y había algún trastorno mayor, pues eso iba a provocar... Pero salimos bien de eso. Salimos bien, afortunadamente. Es un gran alivio, como dije anteriormente. Sí. Yo estoy optimista, a pesar de que la pandemia sigue creciendo. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Lladó, economista, experto en el sector turístico y un hombre que le da seguimiento minucioso a la institucionalidad democrática del país en sus artículos muy, muy ricos y orientadores. Muchas gracias, Juan Lladó. Gracias a ustedes por la invitación.